La millonaria llora al ver a un niño implorar por la vida de su hermanito enfermo. En un barrio donde las sombras se tragaban los sueños, Leticia, una niña de 11 años, se aferraba a la esperanza. Su vida, marcada por la lucha y la soledad, dio un giro brutal una noche en la que el dolor vino a golpear su puerta. La angustia inundó su pequeño hogar cuando su madre, una mujer fuerte y bondadosa, falleció repentinamente, dejando a Leticia y a su hermano Rafa, de solo 6 años, enfrentando un mundo indiferente. El eco del llanto de su hermanito, petrificado por el miedo y la fiebre, atravesó la noche oscura. ¡Ayuda!, suplicaba Rafa entre lágrimas, pero el silencio de la ciudad parecía burlarse de sus necesidades. Mientras los días se deslizaban como sombras, Leticia se convirtió en adulta antes de tiempo. La responsabilidad la empujaba a buscar comida y cuidar de Rafa en una vida llena de incertidumbres. En un rincón olvidado del barrio, un millonario de buen corazón, Eduardo El sol brillaba más, las paredes eran más cálidas y el aire se sentía diferente. Leticia, emocionada, comenzó a ir a la escuela por primera vez. Sin embargo, la sombra de Denise, la hermana celosa de Eduardo, se alzaba como una tormenta en el horizonte. Ella no veía a esos niños como una oportunidad, sino como un obstáculo. No tienen documentos, son vulnerables, murmullaba Denise a sus amigos, tejiendo una red de intrigas a su alrededor. Los días se convirtieron en semanas y la tensión creció. Leticia, aferrándose a la alegría de sus primeros días en la escuela, no podía apartar la mente de Denise, quien acechaba como un depredador. Una noche, mientras recogía las cosas de su madre en busca de consuelo, Leticia encontró una carta escondida entre las viejas fotos. La tinta, aunque desvanecida, revelaba un secreto que heló su sangre. Eduardo era su padre biológico. La revelación la golpeó con la fuerza de un rayo en la oscuridad, llenándola de emociones contradictorias y ¿Podrían ellos, Leticia y Rafa, encontrar un camino hacia la verdadera familia? ¿O el destino les volvería a arrebatar su felicidad? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esto, comunidad. Tu participación marca la diferencia. ¡Interactuemos! Leticia sentía que el tiempo se detuvo. La revelación sobre Eduardo, su padre biológico, pesaba como una losa en su corazón. Intentaba asimilarlo, pero su mente solo podía pensar en un futuro incierto. Mientras se debatía, era un niño, y su única preocupación era la fiebre que aún lo acosaba. Pero la mirada de Leticia le decía que algo estaba mal. De repente, en la tranquilidad de esa noche, un grito rompió el ambiente. Una figura apareció en la penumbra del jardín, iluminada solo por las tenues luces de la casa. Era Denise, con los ojos brillantes por la rabia y un aire de venganza. «¡No necesitan estar aquí!», lanzó con su voz afilada, echando a Leticia y a Rafa una mirada que helaba la sangre. Sin previo aviso, Denise sacó un pequeño objeto brillante de su bolso. Era un teléfono móvil. «Con esto acabaré con ustedes», pronunció mientras se reía.
serán enviados a un hogar de acogida y Eduardo, él nunca podrá salvarlos. Su reputación está por los suelos. El mundo se detuvo para Leticia. ¿Qué había hecho Denise? ¿Qué estaba tramando? Podía sentir la presión en su pecho. «¡No puedes hacer eso!», gritó, intentando contener el pánico. Pero el eco de su voz se perdió en el silencio de la noche. «Lo haré», susurró Denise, satisfecha con la angustia que irradiaban los rostros de los niños. «No solo son unos intrusos, son una mancha en la familia. Eduardo debe aprender». El corazón de Leticia latía desbocado. De pronto, un ruido estruendoso resonó en la casa. La puerta principal se abrió de golpe. Era Eduardo, su rostro entre la preocupación y la sorpresa. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, mirando de uno a otro, la tensión palpable entre ellos. Denise sonrió con esa mezcla de dulzura y veneno que tanto la definía. «Oh, querido hermano, solo les estaba recordando a estos niños quiénes son realmente», dijo, disfrutando del caos. Pero el giro más cruel estaba por venir. Justo cuando Eduardo iba a acercarse, la pantalla del teléfono de Denise iluminó su rostro. «¡Mira esto!», dijo, mientras el dispositivo mostraba un video. Una grabación de Eduardo, hablando con alguien sobre deshacerse de la carga que significaban Leticia y Rafa. La traición estuvo escrita en cada palabra. Leticia sintió que el mundo se desmoronaba. ¿Era esto lo que sentía su padre en realidad? La angustia se transformó en angustia. Cada latido, un recordatorio de que su esperanza se desvanecía. Miró a Rafa, cuya pequeña cara reflejaba una confusión profunda. Sus ojos azules se llenaron de miedo. «No puede ser», murmuró Eduardo, incapaz de comprender lo que veía. Denise se regocijaba. «Así que, ¿quién es la verdadera familia aquí? ¿Quién realmente quiere a estos niños?». El dolor de Leticia se tornó en ira. «Eduardo, por favor, yo no pediría esto. No lo hagas», suplicó. Pero su voz sonaba lejana, perdida en la tempestad. Mientras sus mundos chocaban, la catástrofe daba paso a un nuevo caos. Leticia se preguntó, en un mar de lágrimas, si alguna vez podría reconectar con lo que creía ser una familia. Todo lo que había construido estaba a punto de desmoronarse ante sus ojos. Y el eco de una despedida resonó en su mente. ¿Serían solo palomas en una tormenta, atrapadas en un juego que no entendían? ¿La verdad finalmente saldría a la luz? ¿O el destino les arrebataría esa oportunidad? La rabia y el miedo se unieron en su pecho, y en ese momento el futuro de Leticia y Rafa dependía de decisiones que todavía no habían tomado. Leticia se sentía como si el mundo se desgastara a su alrededor. La imagen de Eduardo, su propio padre, viéndose involucrado en un escándalo que podía separarles. La crispa era un caos emocional. La figura amenazante de Denise apenas se atenuaba con un grito que retumbaba en su mente. ¿Qué hacer? La angustia desbordaba su pecho. El aire se volvía pesado. «¿Qué ocurre?», interrumpió Eduardo, su mirada navegando entre el asombro y la preocupación. La tensión en el ambiente ardía. Leticia lo miró, sintiendo el nudo en su garganta. Pero antes de que pudiera articular una palabra, Denise sonrió, amarga y satisfecha, como si toda la escena le perteneciera. «Es muy divertido, hermano, lo que las cámaras pueden capturar.
Tu reputación está por los suelos, dijo burlona. Su risa, un eco frío, se entrelazaba con el silencio abrumador. Eduardo tragó saliva. No, no puede ser verdad, dijo. Su voz temblaba. La desesperación lo transformaba, buscando en el rostro de su hermana algún indicio de un juego cruel. Pero no era un juego. Era la verdad disfrazada. «Eduardo, por favor», suplicó Leticia, lágrimas acumulándose en sus ojos. Su voz se quebró al recordar todos esos momentos que había anhelado. «Nos necesitamos». Denis no se detuvo. «Todo esto, hermano, es solo el principio. ¿Cuánto sabes de tu propia familia?» La sonrisa se desvaneció. La tensión aumentaba. Se escuchó un conjunto de murmullos en la esquina del jardín. Otros se habían acercado, mandando ecos a través de las sombras. Vecinos intrigados, algunos familiares, una pequeña multitud observando. De repente, como un trueno en un día despejado, el cielo se iluminó cuando un coche negro frenó en seco frente a la casa. Leticia interrumpió, girando hacia esa visión. La puerta se abrió y de ella salió una figura familiar, pero también imponente. Era la madre de Eduardo. La expresión dura y decidida de Clara no dejaba lugar a dudas. Venía con un aire de autoridad. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, su mirada cortante recorriendo a cada uno de ellos. La multitud contuvo el aliento. Denise estaba petrificada. «Madre, nosotros», comenzó, pero Clara no le concedió el lujo de continuar. «¡Silencio! Yo decidiré qué hacer con esto». Su voz resonaba con una fuerza que callaba la tormenta que se había desatado en la noche. Leticia no podía apartar los ojos de Clara. Un torrente de recuerdos la asaltó, imágenes de su infancia, de promesas rotas, de secretos a voces. Mientras el caos reinaba a su alrededor, una verdad latente comenzó a asomar en su mente. «Clara», comenzó Leticia, un destello de determinación iluminó su mirada. «¿Qué sabe usted realmente de nosotros?» El ambiente se heló. Los murmullos se volvieron una atmósfera sólida, pesada. Clara se detuvo. Un leve parpadeo reveló la sorpresa. Inmediatamente se dio cuenta de que no solo estaban en juego los intereses familiares, sino los secretos que podrían desmoronar su mundo. «¿Sabes más de lo que crees, niña?», pareció responder, evasiva, pero sus ojos revelaron más que palabras. Un silencio incómodo se adueñó del lugar mientras todos esperaban una respuesta. «¿Más? ¿Qué más?», insistió Leticia, su corazón bombeando con fuerza. Nunca había sentido tal urgencia. Desesperación, miedo y un impulso de saber. En el fondo, sin que nadie lo advirtiera, el pequeño Rafa dio un paso al frente, con su frágil voz. ¿Quiénes somos realmente? Su inocencia era como un destello en la oscuridad, un recordatorio del hilo enredado que unía sus vidas. Fue entonces cuando el cielo volvió a romperse. Clara apretó los labios. Un aire de inminente revelación pasó entre los presentes. Algo se agazapaba tras las sombras, algo que definiría el destino de todos. Ajustando sus puños se preparaba para hablar. «Tal vez sea momento de que todos conozcamos la verdad». Mientras la oración flotaba en el aire, un nuevo tamborileo alertó a la multitud. La puerta de la casa estalló de golpe, y un grupo de agentes de la policía apareció, sus ojos fijos en Leticia. En su mano sostenían una orden de arresto. «¡Leticia, por favor!», gritó Eduardo, pero los ojos de la niña se llenaron de confusión. «¿Arresto? ¿Por qué?». El aliento de la multitud se paró. Esa verdad, oscura como la noche, empezaba a romperse en 1000 pedazos.
la historia pronto tomaría un giro que ella jamás había imaginado. Leticia se sintió como si el tiempo se detuviera. La tensión en el aire era palpable y su corazón latía con fuerza, mientras los agentes de policía la miraban fijamente. ¿Arresto? ¿Por qué? Justo cuando la angustia comenzaba a apoderarse de ella, un grito desgarrador sacudió la noche. Era Clara, la madre de Eduardo, quien había estado observando en silencio. ¡Espera! ¡No puedes llevarte a Leticia! Las miradas se centraron en ella, confundidos por la rapidez de sus palabras. Eduardo, casi en shock, apenas podía procesar lo que estaba sucediendo. La multitud murmuraba. La tensión se respiraba. ¿Por qué, madre? ¿Qué sabes que nosotros no? Clara dio un paso al frente, su voz firme. Porque ella, porque es la única que puede tender ese lazo que hemos roto, gritó, el desespero latiendo en sus palabras. La multitud se quedó en silencio, asombrada. ¿El lazo roto? ¿Qué significaba eso? Leticia sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Nadie había ancado palabras tan crudas antes. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras la necesidad de entender se apoderaba de ella. ¿Qué lazo? Dígamelo, exigió, refrenando el miedo que le estrangulaba la garganta. Después de un agonizante silencio, Clara respiró hondo y comenzó a hablar. Cuando Eduardo y yo éramos jóvenes, lo perdimos todo. Ustedes fueron el resultado de un acuerdo de adopción, un diseño que nunca llegó a concretarse. Yo no podía cuidarlos. Sus palabras eran como cuchillos. La verdad estaba surgiendo y Leticia sentía cara corte. «Eso no puede ser, soy su hija», gritó Leticia, enojada y herida. Pero Clara continuó. «Eres su hija biológica, sí, pero eso no cambia lo que te hicieron». En un giro vertiginoso, un murmullo corrió por la multitud. No solo era la historia de una familia rota, era una red de intrigas más profunda de lo que nadie podía imaginar. La policía, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se veía intrigada. «¿Qué más sabe?», preguntó uno de los agentes, el brillo de la curiosidad iluminando su rostro. Clara titubeó y con eso la presión aumentó. «La madre de Leticia», comenzó, pero un grito desde el fondo interrumpió y todos se giraron alarmados. Era Denise, con el teléfono en la mano temblando, pálida como un fantasma. Yo tengo evidencia», tartamudeé, su voz quebrada. La multitud se inclinó, casi sin aliento. Sí, evidencia de lo que Eduardo prometió, de cómo planeaba deshacerse de ella y Rafa. El aire se arremolinó en tensión, como si cada persona ahí presente sintiera el eco de sus palabras. «¿Qué?», Eduardo gritó, incapaz de contener la explosión de angustia. «¡Eso no es cierto! ¡No he hecho nada de eso!». Pero Denise sonrió, esta vez con una mezcla de triunfo y miedo. «¿Crees que no lo sé? Algunas cartas nunca se quedan en la mesa por mucho tiempo». En ese momento, todo se tornó en un torbellino de acusaciones y revelaciones. Leticia y Rafa se sentían atrapados en un juego cruel, como si todos los adultos alrededor de ellos estuvieran lanzando dardos envenenados. Las sirenas comenzaron a resonar en la distancia. Más policías llegaban al lugar. El pánico creció entre la multitud. Leticia tomó la mano de Rafa, sintiendo su pequeño temblor. «Nos necesitan», susurró. «Debemos salir de aquí». Justo cuando estaban a punto de retroceder, la voz de Clara resonó gritando: «¡Deténganse! ¡No se los lleven! Ellos son parte de esta familia, así como lo son ustedes». Sus palabras dividieron a todos, cada uno sumido en su propia confusión. ¿Familia?
Mientras la tensión crecía, Clara dio un paso adelante, su mirada fulminante, fija en Denise. Tú lo sabías todo, ¿verdad? Lo que hice, lo que ellos han hecho. Pero lo que más importa, todos son parte de este caos. Es hora de que todos sepan la verdad. Con un golpe en el pecho, un impacto vertiginoso azotó a Leticia. La verdad no solo la arrastraba, estaba viva, pulsante y sobre todo devastadora. La gente comenzó a murmurar sobre el escándalo, sobre secretos guillotinados en un claro que nunca había sido tan oscuro. Las sirenas se acercaban, el clima se tornaba electrizante, la historia de Leticia y Rafa parecía aún más retorcida. ¿Qué habría en el trasfondo de estas revelaciones? Con el mundo desmoronándose a su alrededor, se armó de valor. ¿Quiénes somos realmente?, preguntó en voz alta, su voz resonando en el silencio. El eco de su pregunta flotó en el aire tenso. Todos la escucharon. Así comenzaba un nuevo capítulo, donde una búsqueda por la verdad era inevitable, y una familia repleta de secretos colisionaba por primera vez. La vida de Leticia nunca volvería a ser igual, y la historia estaba lejos de haber terminado. Leticia se sentía atrapada en un torbellino de emociones. Las palabras de Clara flotaban en el aire, pesadas e hirientes. ¿Quiénes somos realmente?, resonaba en su mente, mientras el mundo exterior giraba como un carrusel loco. Las luces de la policía parpadeaban, haciéndola sentir mareada, y el nudo en su garganta se intensificaba. Los murmullos de la multitud se alzaban. Todos tenían preguntas, inquietudes, pero nadie se atrevía a romper el silencio denso que se había instalado. Aquella noche que prometía ser un caos se transformaba en un escenario donde cada palabra podía desatar una tormenta aún mayor. «Por favor, cuéntamelo», gritó Leticia, su voz desgarrada, buscando respuestas en los ojos de su madre adoptiva. Edward, paralizado por la confusión, intercambiaba miradas entre su madre y Denise, como si esperara que una de ellas limpiara el caos que se formaba en su mente. De repente, un grito rompió la atmósfera tensa. Era Rafa, con una expresión de terror en su rostro. «¡Mira!», exclamó, señalando a un lado del jardín. La multitud se volvió hacia la dirección que indicaba. En la oscuridad, una figura emergió, olvidada y escurridiza. Esa silueta vestida de negro avanzó hacia ellos con un aire de misterio. El corazón de Leticia latía con fuerza. ¿Quién era? Una parte de ella estaba asustada, otra emocionada. Entonces, en medio del murmullo, la figura se detuvo y levantó una mano. «¡Soy yo!», gritó. Era Valentina, su madre biológica. El tiempo se congeló. Un sudor frío recorrió la espalda de Leticia. ¿Por qué estaba allí? ¿Y qué quería? La multitud se dispersó, susurrando, algunas bocas abiertas en asombro. «No deberías estar aquí», dijo Clara, su tono frío como el acero. Leticia sintió una punzada en el pecho. ¿Qué significaba eso? «No puedo permanecer en las sombras», respondió Valentina, con una voz de desesperación. «He seguido cada movimiento de mi hija, y sé que los planes de Denise son más oscuros de lo que ellos imaginan». El rostro de Denise se tornó pálido, pero su mirada se endureció. «Mientes, no tienes derecho a volver», contraatacó, la rabia filtrándose en cada palabra. El aire temblaba. Leticia sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «¿Qué planes?», preguntó con la voz temblorosa.
incapaz de comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. ¿Quién era realmente Valentina? ¿Qué secretos escondía? Valentina avanzó un paso, su expresión llena de determinación. Todo este tiempo he estado buscando la manera de protegerte. Hay cosas que jamás debiste saber. Secretos familiares. Que... Su voz se quebró con la intensidad de la emoción. Clara frunció el ceño como si dudara de las palabras que escuchaba. Valentina, interrumpió Eduardo. Si eres mi madre, entonces, ¿qué significan esas acusaciones? Las sombras de la noche parecían acoger la angustia que pesaba en el aire. Justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, un estruendo resonó. Un auto descontrolado se abalanzó sobre la esquina del jardín, salpicando tierra y gritos. La multitud dio un paso atrás, el horror dibujado en cada rostro. Pero aún peor, Leticia pudo ver algo más en la ventanilla del auto al pasar. Una imagen temida. Un rostro conocido. ¿Era su madre? ¿O lo que quedaba de ella? El caos se desató mientras la multitud gritaba: ¡Volved! ¡Retírense! Pero Leticia, hipnotizada, no podía apartar la vista del auto. Su corazón dio un vuelco. ¿Qué quería decir eso? ¿Su madre estaba viva? El crujido de metal se mezclaba con llantos. Las luces de la policía parpadeaban, pero el eco de la revelación resonaba más fuerte. Los secretos, las mentiras, todo estaba a punto de desmoronarse. ¡No! Gritó Leticia, una mezcla de ira y dolor desgarrando su alma. La verdad, un rompecabezas lleno de piezas perdidas, comenzaba a encajar de forma aterradora. ¿Se atreverían a confrontar lo que había sucedido? ¿Podría su familia reconstruirse sobre estas verdades ocultas? Mientras el caos reinaba y los gritos aumentaban, el tiempo parecía detenerse. El rostro de Leticia se tornó blanco. ¿Quiénes eran realmente en este torbellino? El manto de secretos comenzaba a caer, revelando un mundo más oscuro del que jamás hubieran imaginado. Y la verdad estaba a punto de surgir con toda su fuerza, dejando un rastro de consecuencias que nadie podía controlar. Leticia se sintió como si el tiempo se parara al ver a su madre biológica, Valentina, aparecer entre las sombras. Su corazón latía fuertemente y una mezcla de confusión y alegría la embargaba. «¿Eres tú? ¿De verdad eres tú?», logró murmurar. Pero Valentina parecía distante, como si una tormenta de recuerdos la azotara. «¡Debo protegerte!», gritó Valentina, pero su voz sonaba frágil entre el caos que se desataba a su alrededor. La multitud contuvo la respiración. Los murmullos crecían como un oleaje tumultuoso. Clara, la madre adoptiva de Eduardo, giró hacia Valentina. «¿Por qué diablos has venido ahora? Ya has hecho suficiente daño». Todos observaban la escena, petrificados. La tensión escaló, y Leticia sintió que su estómago se encogía. «¿Qué estás diciendo? ¿De qué daño hablas?», preguntó Leticia, buscando respuestas en los ojos de su madre. Pero la verdad era un... Sacó nuevamente su teléfono. Su mano temblaba un poco. «Esto no terminará aquí. No permitiré que se salgan con la suya. He reunido pruebas». Ese fue el momento en que todo cambió. El sonido de sirenas resonó más fuerte, provocando un escalofrío en la multitud. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, la figura de un hombre emergió repentinamente del coche que había llegado un momento antes. Era un agente, su mirada firme,
Señora Valentina, por favor, retírese. Hijo con tono autoritario. ¿Qué? No pueden llevarme. Chilló Valentina, un terror desolador en su voz. La escena había tomado un giro inesperado y el aire se volvió denso. Leticia observó la desesperación en los ojos de su madre. ¡No! ¡Eso no puede estar pasando! El agente se acercó, pero antes de que pudiera hacer algo, desenfundó un documento. Lamento informarle que está arrestada por cargos de abuso y negligencia parental. Usted es un peligro para su hija. El aliento se le detuvo a Leticia. La boca se le secó al instante. ¿Qué? ¡No! ¡Ella no ha hecho nada!, gritó. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas, atormentando su corazón. Todo lo que creía saber sobre su madre se desmoronaba de golpe. Y en ese caos una voz resonó desde el fondo de la multitud. ¡Espera! ¡Espera! ¡No lo saben todo!, gritó un hombre que se empujó a través de las personas. Leticia reconoció su voz. Su cuerpo se paralizó. Era el abogado de Valentina, alguien que había seguido sus pasos en la sombra. Ella no es solo una madre herida. Ella es una víctima. Hay un expediente en mi oficina que lo comprobará. Su declaración cayó como un rayo en medio del estruendo. La incredulidad se apoderó de todos. ¿Qué? Murmuró Clara, su expresión cambiando, su mirada perdida. Denise, que había estado sonriendo con malicia, se congeló. ¿Qué dices? ¡No puedes hacer eso!, gritó, la rabia tiñendo su voz. Leticia sintió que el piso temblaba. Todo se movía, todas las certezas se desmoronaban. ¿Qué secretos se ocultaban detrás de esta historia? ¿Su madre era realmente la villana que todos creían? La confusión giraba en su mente. ¿Qué tipo de víctima?, preguntó Eduardo, sus ojos fijos en el abogado. ¿Qué has dicho? No puedo decir más aquí, pero todo está en los registros. Valentina fue incriminada por algo que no hizo, respondió el hombre, mirando rápidamente alrededor. El ambiente se llenó de murmullos inquietos. ¿Cómo? ¿Por qué ibas a hacer esto?, Leticia preguntó a Valentina, una angustia creciente llenando su pecho. ¿Qué ocultabas? ¿Qué más hay que no sabemos? El tiempo se detuvo una vez más. Valentina cerró los ojos, una lágrima solitaria descendiendo por su rostro. Hay algo que necesito que entiendas, Leticia. La verdad lacerante puede ser incluso más dolorosa que la mentira. Las últimas palabras de Valentina resonaron en la mente de Leticia como la señal de una tormenta. En un giro inesperado, la vida que creía conocer se desmoronaba. Mientras el caos se desataba, ¿quién era realmente el culpable y quién la víctima en esta historia? La respuesta estaba a punto de salir a la luz, pero el miedo la envolvía. ¿Se atrevería a descubrir la verdad, aunque eso la llevara a un abismo de dolor? El destino de todos temblaba en la balanza, y el tiempo se agudizaba en su contra. Leticia se sintió atrapada en un huracán de emociones. Las palabras de Valentina eran como cuchillos afilados y dolorosos. ¿Qué quería decir con que la verdad podía ser más dolorosa que la mentira? Miró a su madre adoptiva, Clara, buscando alguna respuesta, pero su rostro estaba pálido y descompuesto. Todo se estaba desmoronando a su alrededor. «Dame una razón para confiar en ti», gritó Leticia, sintiendo el fuego del enojo arder en su interior. Sus manos temblaban. «Rafa», a su lado, parecía pequeño y asustado, sus ojos llenos de confusión. Leticia deseaba poder protegerlo de esta tormenta. De repente, un estruendo
interrumpió la tensión en el aire. El auto que había frenado de golpe ahora se encontraba a unos metros, golpeando el pavimento con un ruido ensordecedor. Un hombre salió del vehículo, vestido de uniforme y con una mirada decidida. La multitud se apartó a su paso, y el ambiente se volvió aún más tenso. ¡Alto! ¡Todos quietos! ¡Ordenó el oficial! Su voz resonando entre el caos. Leticia sintió que su estómago se hundía. ¿Qué era lo que estaba pasando? Las sirenas seguían sonando en la distancia, y un miedo profundo se instaló en su pecho. ¿Qué está sucediendo aquí?, preguntó el agente, dirigiendo su mirada al abogado que había hablado antes. He recibido informes de un secuestro. ¿Un secuestro? ¿De quién? La voz de Valentina se quebró, sus ojos llenos de horror. Leticia sintió que el tiempo se detenía. Las palabras del abogado flotaban en el aire, resonando como un eco desconocido. «No hay ningún secuestro aquí. Todo esto es un malentendido», gritó Valentina, pero su voz estaba llena de pánico. El agente se acercó, ignorando las protestas. «Sé que están en medio de algo tumultuoso, pero debemos actuar rápido», dijo, mientras su mirada se pasaba de Leticia a Rafa. «La seguridad de esos niños es prioritaria». Justo en ese instante, una sombra se deslizó entre la multitud. Era Denise. Leticia sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué estaba tramando? «Ellos son una amenaza, una carga para nuestra familia», gritó, su voz llena de rencor. «Cállate», le replicó Eduardo, intentando proteger a Leticia y Rafa. «No tienes idea de lo que estás diciendo». Denise sonrió, y en su mirada Leticia percibió la locura que emanaba. Con un movimiento rápido, sacó algo de su bolso. Era un objeto brilloso. «Como dije, tengo evidencia y una nueva revelación que podría cambiarlo todo». Sin previo aviso, apretó un botón en su dispositivo móvil y una pantalla emergió frente a la multitud, mostrando un video. Leticia sintió que se le congelaba la sangre al ver su propia imagen. Eran ella y Rafa, prestando declaración a los servicios sociales. «¿Por qué están grabando esto?», preguntó Leticia, horrorizada. «¿Qué más has hecho?». Un silencio incómodo invadió el lugar mientras todos miraban la pantalla. Valentina se quedó paralizada. «Dame eso, Denise. No tienes derecho», gritó. Pero Denise solo se reía, disfrutando del caos. «Estos son los videos que muestran cómo Eduardo descuidó a los niños. Todo lo que he dicho es verdad», exclamó, mientras la multitud murmuraba inquieta, absorbida por el espectáculo. Pero lo que vino luego dejó a todos helados. En la grabación, una figura apareció al fondo. Nombre: la persona que había dejado a Leticia sin palabras. Era su padre biológico, Eduardo. «Leticia», empezó diciendo en el video. «Espera, no quiero que pienses que no te quiero. Solo estoy buscando la manera de arreglar todo esto». La mirada de Leticia se nubló. ¿Qué estaba dibujando ahí? Una confusión y un terror la invadieron. «¡No puede ser! ¡Tú no puedes hablar así de mí!», Valentina gritó. Pero la multitud había comenzado a cambiar de postura. Los murmullos crecían. La realidad era más devastadora de lo que podían imaginar. «Valentina, tú eres la que lo arruinó todo», gritó Eduardo, su cara roja de ira. «Tú lo sabías». Las palabras cayeron como piedras. Leticia sintió que se quebraba. Mrs. Valentina había sido un refugio, pero todo estaba empezando a desmoronarse. La multitud, cada vez más ansiosa, comenzó a dispersarse lentamente, como un río que se va drenando. Todas las miradas estaban fijas en Valentina.
en busca de respuestas que ni ella podía dar, y en un instante, algo inesperado rompió el silencio. Un grito desgarrador surgió de una distancia lejana, seguido de una explosión que hizo temblar el suelo. La tierra retumbó bajo sus pies y el miedo se apoderó de cada uno. Leticia miró hacia el sonido, pálida como una hoja en otoño. ¿Qué ha sido eso?, murmuró, intentando mantener a Rafa a salvo. La confusión y el terror reinaban. La escena caótica se transformó en pura locura. La amada figura de Valentina se convertía en una sombra, mientras todos se miraban unos a otros, incapaces de asimilar lo que había ocurrido. Algo se había desatado, y la verdad nunca había parecido tan lejana. Con el corazón latiendo con fuerza, todo lo que alguna vez creyeron seguro se desmoronaba. Ahora, en medio del caos, Leticia se encontró a sí misma frente a una verdad oscura y un futuro incierto. ¿Era este el desenlace o el verdadero comienzo de un horror que jamás imaginaron? Leticia se sentía como si el mundo se desmoronara a su alrededor. La explosión había sacudido el aire y su corazón latía con fuerza. ¿Qué ha sido eso?, murmuró, buscando la mirada de Rafa, quien estaba aturdido, con los ojos muy abiertos. Los murmullos de la multitud se multiplicaban, constituyendo un murmullo inquietante, una mezcla de miedo y curiosidad. «Por favor, no», se escuchó a Valentina, su madre biológica, mientras apretaba los labios. Clara, la madre adoptiva de Eduardo, la miraba con desconfianza, como si cada palabra que salía de los labios de Valentina fuera un nuevo veneno. La atmósfera era densa, cargada de tensión. Todo parecía desvanecerse, como en una película que se interrumpe en el clímax, dejando a todos en suspenso. Y luego, en medio de todo ese caos, el sonido de gritos resonó. Las luces de la policía comenzaron a parpadear con más intensidad. Un grupo de agentes, visiblemente nerviosos, corrió hacia el jardín. «¡Atrás! ¡Todos detrás de la línea!», ordenó uno de ellos, mientras otros rodeaban a Leticia y Rafa, buscando mantener a la multitud alejada. «¿Qué está pasando?», preguntó Leticia, el pánico inundando su voz. Pero de repente, una figura conocida hizo su aparición entre la multitud. Era un hombre alto, de cabello oscuro y rostro anguloso. Su mirada era feroz, y un escalofrío recorrió la espalda de Leticia. «¡Valentina!», gritó el hombre, su voz destilando rabia. Era Jonathan, un antiguo socio de Valentina. «Eres la razón por la que estoy aquí. Tienes que dejar a esos niños en paz». La multitud se estremeció al escuchar su nombre. «Jonathan, ¿qué haces aquí?», Valentina pregunta, con la voz quebrada, su rostro sudoroso. Pero él no parecía dispuesto a explicarse, y avanzó con determinación. «Tu madre ha estado en mi mente desde aquel día, desde que desapareciste», vociferó, mientras la confusión estallaba entre los presentes. «Has arrastrado a esa niña a un abismo de mentiras, y yo no dejaré que lastimen más a la familia que realmente te necesita». El aire estaba tan cargado de tensión que era casi tangible. «¿De qué hablas? ¿Cuáles niños?», interrumpió Denise, que había permanecido en silencio hasta entonces, con una sonrisa rabia en sus labios, como si cada palabra de Jonathan fuera un balde de agua fría. «¿Qué sabes tú que nosotros no sabemos?». Leticia sentía que su mundo se desmoronaba. Era como si todas las revelaciones, todos los secretos, estuvieran finalmente saliendo a la luz. «¡Dímelo! ¿Qué es lo que sabes de mi madre?», gritó, su angustia haciéndose evidente. La multitud la miró, algunos con empatía, otros con sorpresa ante el quebranto de su voz.
Tu madre tenía un plan, y tú ni siquiera lo sabes, dijo Jonathan, cada palabra una cuchillada. Estabas destinada a un futuro que tú jamás imaginaste. Y Valentina, ella lo arruinó todo. Las palabras de Jonathan hicieron eco, resonaron en la mente de Leticia como un trueno. ¿Destinada? ¿Destino? ¿Qué significa eso?, pensó. Pero justo cuando estaba a punto de sobrecogerse, otra explosión, esta vez en forma de gritos, la sacudió. ¡El edificio! ¡El edificio!, gritó un policía señalando al edificio contiguo. Las llamas brotaron de él y el humo comenzó a invadir la escena. El horror estaba a la vista. La multitud huyó en desbandada, el pánico envolvía cada rincón. «¡Vamos, Rafa, vámonos!», gritó Leticia, mientras arrastraba a su hermano de la mano. Las luces de la policía reflejaban sombras danzantes en sus rostros, intensificando el caos que reinaba. Pero una parte de ella seguía paralizada, atraída por el poder de las palabras de Jonathan. Y antes de que pudiera pensar más, el giro que todos temían llegó. «No puedes irte, Leticia», replicó Jonathan, su rostro tornándose serio. «Eres parte de algo más grande. No lo entiendes, pero no eres solo una niña. En ti hay un legado, un secreto que no debería haber sido revelado. Tu madre no es quien crees». De repente, un grito desgarrador brotó de entre la multitud. Era Valentina, terrorizada. Sus ojos desorbitados reflejaban el fuego que avanzaba en la distancia. «No, no, todo fue por ti, por protegerte». Pero sus palabras fueron ahogadas por las llamas que consumían el edificio. El humo envolviendo la escena en una neblina mortal. ¿Qué significa eso? La confusión se apoderaba de Leticia. ¿Qué significa que no es quien crees? ¿Acaso cada fragmento de su vida había sido una mentira? Justo en ese momento, la verdad la golpeó con una fuerza devastadora. La mala fortuna chocó contra la realidad, y mientras los gritos se intensificaban, todo parecía desvanecerse en una vorágine de confusión y terror. La historia que había conocido estaba a punto de cambiar, y cuando miró a Rafa, notó algo en su hermano, algo en su mirar, como si en sus ojos habitara un secreto aún mayor. Los remolinos de fuego empezaron a engullir la escena. ¿Qué vendrá después? ¿Qué más hay que no sepa? La incertidumbre la envolvió, y con cada latido, cada instante, la vida que había imaginado se desmoronaba a su alrededor. La verdad parecía más oscura y aterradora que cualquier mentira que hubiera conocido. Todo lo que creía saber era solo el inicio de una pesadilla. Leticia se sintió arrastrada por un torbellino emocional. La explosión había dejado una estela de caos en el aire, y su corazón latía con fuerza al ver a su madre biológica, Valentina, intentando actuar protectora. «¡Ten cuidado! ¡No te acerques a ellos!», le gritó una voz distante, pero en medio del pánico poco parecía escuchar. «¿Por qué?», preguntó Leticia, aferrándose de la mano de Rafa, mientras una oleada de murmullos llenaba el aire. «¿Por qué estás aquí, Valentina?». Valentina parecía atrapada en una tormenta interna. Su rostro estaba pálido, como si todo el oxígeno hubiera sido succionado a su alrededor. «Es por ti, por ambos. No puedo permitir que esto termine mal», repetía, pero su voz temblaba con una mezcla de miedo y desesperación. El caos aumentaba. Vientos de humo comenzaron a rodear la escena, y el sonido de vehículos de emergencia se acercaba. Justo en ese instante, un hombre emergió de la multitud. Su figura oscura contrastaba con las luces brillantes de la policía. Era Jonathan,
el antiguo socio de Valentina. Tú has sido la causa de todo esto, gritó, su rostro revelando una rabia contenida. Leticia sintió un escalofrío. ¿Qué significa eso? Su voz apenas era un susurro, mientras en su pecho se mezclaban el miedo y la confusión. Tu madre se ha rodeado de mentiras, fabricando un mundo que no existe, dijo Jonathan, acercándose con pasos firmes. Todo es parte de un plan mucho más grande de lo que imaginas. Valentina retrocedió, como si una atmósfera cargada de verdad estuviera a punto de aplastarla. «¡Cállate, Jonathan! ¡No puedes seguir así!», clamó, pero su mirada reflejaba pánico. De repente, un grito desgarrador resonó. Era una mezcla de angustia y resentimiento que provenía de Denise. «Todo esto es culpa de tu madre. Ella arruinó nuestros planes. No debemos dejar que salgan con lo que quieren». Leticia se volvió hacia Rafa. Su hermano estaba aterrorizado, sus ojos llenos de confusión. «¿Qué pasa, Leti? ¿Por qué están todos tan asustados?», preguntó con voz temblorosa. La angustia en su rostro rompía el corazón de Leticia. «Rafa, yo no sé qué está sucediendo», respondió, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «Pero no dejaremos que los separen. ¡No más!». Y justo cuando todo parecía llegar al punto de no retorno, surgió un estruendo atronador. El edificio contiguo, envuelto en llamas, se comenzó a desplomar. Un sonido seco, como un trueno, hizo que todos miraran hacia el fuego. ¡Cuidado!, gritó un policía, mientras los escombros caían como lluvia. La escena se tornó caótica. «¡Atrás! ¡Todos atrás!», ordenaron los agentes, mientras la multitud se dispersaba. Pero Leticia, paralizada por el horror, no podía moverse. Lo vio. Un destello de algo que la atrapó. En medio de los escombros, una figura salió volando. Era un hombre, gritando mientras caía. «¡Déjenme ir! ¡Yo soy el verdadero padre!», gritaron esas palabras aterradoras y devastadoras. El tiempo se detuvo y el mundo se volvió en blanco y negro. Leticia sintió que su corazón se detenía. «¿Qué has dicho?», murmuró, incapaz de procesar sus palabras. «Sí, Eduardo no es su verdadero padre. Yo lo soy», gritó el hombre mientras se arrastraba fuera de los escombros. La multitud se quedó helada. Las palabras flotaron en el aire como un eco ensordecedor. Leticia miró a Eduardo, que estaba paralizado, completamente blanco. Todos los ojos estaban sobre él, pero ella solo podía pensar en Rafa. «¿Qué significa esto? ¿Es cierto, Eduardo?». El caos giraba a su alrededor y el miedo se apoderó de ella. Mientras la multitud comenzaba a murmurar, la percepción de la realidad se desvanecía. Leticia sintió que su estómago se llenaba de hielo. ¿Era posible? ¿Toda su vida había sido un engaño? ¿Su madre biológica realmente había sido engañada por un secreto tan inmenso? La confusión y el horror en su pecho se mezclaban. «¡No! ¡No puede ser!», exclamó, sintiendo que todo se desmoronaba. «Eduardo, por favor, dímelo». ¡Buh! Eduardo la miraba, sus ojos llenos de terror y sorpresa. «Leticia, yo». Y en ese preciso instante, mientras un nuevo grito retumbaba en la noche, Leticia comprendió que todo lo que creía saber sobre su familia, sobre su vida, estaba a punto de cambiar para siempre. La verdad más oscura se revelaba, y con ella todo lo que había creído. Su corazón estallaba. Desesperada y asustada, se encontró atrapada en una red de secretos y mentiras que no podía desenredar. ¿Qué pasaría ahora?
La escena se había convertido en un juego entre sombras y luces, donde cada revelación prometía un giro inesperado y devastador. El futuro era incierto y la vida ya no era lo que parecía. ¿Realmente estaban listos para soportar el peso de la verdad? Leticia sintió que el mundo giraba a su alrededor, mientras sus pensamientos chocaban como un torbellino. La revelación del hombre, su verdadero padre, resonaba en su mente, retumbando como un eco imposible de ignorar. Gente por todas partes murmuraba. Los policías trataban de controlar la situación, pero ella se sintió atrapada entre el fuego de tantas verdades. Esto no puede ser cierto, pensó, asustada. No puedo creer esto. ¡Cállate!, Valentina gritó, su voz rasgada por la desesperación. Yo lo hice por ti, Leticia, por protegerte de la verdad. Este mundo es cruel. De un lado a otro, los rostros se volvían hacia ella, el horror y la incredulidad pintados en sus expresiones. No puedes protegerme de la verdad. Leticia le respondió, su voz elevándose por encima del tumulto. Nunca has podido. Al ver su valentía, se sintió un leve destello de esperanza. El caos parecía abrirse para darle espacio. Rasgos de determinación brillaban en sus ojos, mientras miraba a Rafa, aún más confundido que ella. No vamos a dejar que nadie nos separe, pensó. Pero el caos resurgió, cuando de repente las llamas del edificio comenzaron a engullir la escena, extendiéndose con voracidad. ¡Todos afuera, ahora!, un policía gritó, la adrenalina fluyendo entre ellos. Leticia tomó la mano de Rafa con firmeza, sintiendo el pulso de su pequeño corazón latiendo rápidamente. «¡Salgamos de aquí!», le aseguró, pero su voz temblaba con ansiedad. Mientras corrían, el hombre que se hacía llamar su padre avanzó hacia ellos. «Espera, Leticia, déjame explicarte», dijo, pero el pánico era como un muro entre ellos. «No quiero escuchar más mentiras», gritó Leticia, pero la sombra de la verdad la seguía, una tormenta que atisbaba en el horizonte. Se sintió atrapada en una red de secretos. A su alrededor, la gente se movía velozmente, empujada por el instinto de supervivencia. Las llamas danzaban, devorando lo que una vez había sido su refugio. Y mientras corría, una imagen quedó grabada en su mente. La expresión de su madre, Valentina, al borde de la desesperación. «No puedo dejar que esto termine así», resonaba en sus pensamientos, un mantra repetido. Finalmente, en la confusión, se detuvieron detrás de un muro de concreto que los protegía del humo. «¿Qué hacemos, Leti?», preguntó Rafa, las lágrimas recorriendo su rostro. Ella se arrodilló para mirarlo a los ojos, tratando de infundirle valor. «Vamos a salir de esto, hermano. Nos tenemos el uno al otro, y eso ¿qué es lo que importa?». Frente a ellos, los sirenas aún giraban, la noche iluminada por destellos azules, mientras los paramédicos comenzaban a organizarse. Una parte de Leticia quería regresar y enfrentar a Valentina, a Eduardo y a toda esa locura que habían creado. Pero también sabía que debía proteger a... «¡Vengan aquí!», llamó un oficial, y Leticia sintió un impulso de protegerlo con su cuerpo. Justo en ese momento, Valentina apareció otra vez, entre el humo, sus ojos suplicantes. «Déjalos ir, yo tengo que hablar con ellos». «¿Por qué deberíamos creer en ti?», preguntó Leticia, su voz al borde de la ruptura. «¿Cuántas veces has mentido, madre? Esto es un caos, una farsa para ocultar la verdad, y esa verdad nunca debió salir a la luz». Así, Valentina murmuró,
mientras unas lágrimas se deslizaban por sus mejillas. La tensión se destensó un poco, un instante suspendido en el tiempo. Y en ese breve momento, el sonido del fuego devorando la tranquilidad era como un llamado al deber. Prometo que todo esto cambiará. Solo dímelo, ¿me has amado alguna vez? Valentina dijo, mirando a Leticia con un rayo de esperanza. La pregunta resonó en el aire. Siempre quise protegerte, dijo su madre. Y mientras sus palabras flotaban en el aire, el cielo parecía oscurecerse más, las llamas iluminando el caos en un espectáculo aterrador. Leticia cerró los ojos brevemente, sintiendo cómo las lágrimas se mezclaban con el humo. «Tienen que creer en mí», Valentina imploró, alzando la voz entre la multitud que comenzaba a dispersarse. «Tú y yo podemos hacer esto juntas, Leticia. No dejes que te arrebaten este momento». Rafa tomó la mano de su hermana. «Los dos juntos, siempre», dijo, fortaleciendo el lazo que ella creía estar perdiendo. Leticia sintió que la urgencia la envolvía. En un instante miró a su madre, a Eduardo y a Jonathan. El suceso estaba lejos de terminar. La verdad todavía esperaba ser revelada. Y con cada palabra, cada acto de valentía, el futuro seguía siendo incierto. Pero aún así, había destellos de esperanza. Justo en ese momento, la sirena sonó de nuevo, rompiendo el silencio que se había creado mientras ellos miraban. «¡Listos! Dame tu mano, Leti. ¡Vámonos ya!», gritó Rafa, y juntos los tres, entre el caos, las llamas y la lucha, dieron su último paso hacia la libertad. Pero el destino de todos seguía en el aire. La verdad de su historia estaba solo a un susurro, a una decisión de distancia. ¿Y tú, querido lector, qué piensas que sucederá después? No esperes ni un segundo más para suscribirte al canal y no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y sobre todo inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten conocer